porque en el diagnóstico, especialmente las enfermedades virales, el tiempo de evolución de la enfermedad va a determinar ciertas características. Porque como en la mayoría de las enfermedades, la respuesta inmune nuestra es la que determina la evolución de la condición. Entonces, cuando nosotros vamos a tener el diagnóstico para dengue, tenemos que tener un punto de división y es el inicio de los síntomas. Si nosotros tenemos una paciente que tiene inicio de síntomas y lleva menos de 5 días, yo voy a utilizar unas pruebas diagnósticas. Si tengo más de 5 días, utilizo otras pruebas diagnósticas. Y ahí es donde viene el inconveniente, porque no es lo mismo utilizar una prueba rápida de hemoglobina M a utilizar una lisa de hemoglobina M. Y es ahí donde viene la mala interpretación de las pruebas. Entonces, para los primeros 5 días, a mí me queda perfecto utilizar el NS1, que es una prueba rápida, pero que me detecta la superficie de la cápside del virus, todas las pruebas que tienen que ver con PCR a nivel de suero. Pero cuando yo tengo pruebas con más de una semana de inicio de síntomas, yo tengo que utilizar ese ELISA para inmunoglobulina para poder detectar si tengo esa inmunoglobulina activa. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer también, después de una semana, aislamiento viral ya específico y no por pruebas rápidas. Entonces ahí es donde viene el inconveniente, porque viene la discusión si estamos ante un caso de dengue o no estamos ante un caso de dengue para medir la prevalencia. Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que no ha aceptado visitas de Organización Mundial de la Salud ni de CDC para manejo y control de dengue. Pregúntele al gobierno. No sé por qué. Yo me imagino que es para decir que la política funciona. Eso sí, como todos quieren decir que sí funciona, lo mío sí funciona. Eso sí, no importa si es de derecha o izquierda, muchachos. Todos es igualito. Lo mío sí funciona. De Mantilla le dice a eso síndrome de Adán o síndrome de Eva. Antes de mí no había nada. Si no fuera sido por mí, todos tienen exactamente el mismo inconveniente. Porque así pasó y nos pasó con Zika 2016, o sea, ya pasó, es que nosotros ya hemos pasado, o sea, ya llevamos varias cosas, yo ya pasé Zika, yo ya pasé COVID, y ahora estoy viendo dengue, esto que nos está tragando dengue, y sí, los 3 gobiernos completamente distintos, los 3 orillas, igualiticos los 3 en el manejo de comportamiento de salud pública. No necesitamos ayuda, nosotros podemos, somos lo máximo. Entonces, ahí sí, ninguna corriente política me va a demostrar a mí que eso. Aquí en esto, en dengue es increíble, muchachos. De capaces de decir que es otra enfermedad a decir que es dengue nomás para no subir las tasas. Han sido capaces de decir que en Colombia tenemos un clúster de anemia de células falciformes que no ha sido detectado y que los pacientes están muriendo de anemia de células falciformes y no de dengue. Calculen. Preferir que decimos que tenemos una enfermedad genética que nunca habíamos diagnosticado, que gracias a Dios llegaron ellos a diagnosticarla, para no decir que es dengue. O sea, de verdad, el manejo de la salud pública es un asco. Y eso no importa la corriente política, todos son iguales. El cuento va a que la mortalidad por dengue obliga a que el caso tenga que ser analizado desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista anatomopatológico para poder hacer el abordaje diagnóstico. Por ese motivo es que nosotros estamos tan inmersos en ese proceso. Llevo más de 10 años trabajando con salud pública, llevo más de 10 años en sistemas de vigilancia, sabiendo cómo se va a mover esa cosa. O sea, yo hablo con propiedad, tengo conocimiento específico para poder hablar de eso. Cuando ustedes van a hacer la búsqueda de qué se ve en casos de autopsia, la mortalidad se determina, nosotros tenemos que mandar muestras para estudio de PCR en órgano específico y se manda para anatomía patológica. Entonces hacemos el análisis en conjunto en unas reuniones que se llaman unidad de análisis, en los que va sistema de vigilancia local, regional, o sea, va Secretaría de Salud Municipal, Secretaría de Salud Departamental, van los expertos de esto y van los clínicos y las personas que estamos encargados de la toma de muestras y vigilancia para poder hacer los análisis de cada uno de estos. Encontramos, están descritos en la literatura algunos de los hallazgos, yo les traigo un resumen específico basado principalmente en hígado, en los hallazgos de hígado, porque se ha considerado que el hígado es uno de los órganos diana del dengue. Sin embargo, el hígado es un órgano diana del dengue, pero porque ataca el sistema reticuloendotelial. Entonces, la mayoría de los síntomas que usted va a ver en el dengue de un paciente
que va a haber en un paciente que tiene dengue, están muy relacionados con la afectación de ese sistema reticuloendotelial. O sea, 1, congestión vascular, afectación y dilatación de lo que es vena central, sinusoides, hemorragia a nivel de la zona 3, 2, activación del sistema reticuloendotelial, o sea, proliferación de macrófagos, o sea, las células de Kupffer, y activación de estos macrófagos a nivel de las triadas, lo que lleva infiltrado inflamatorio en la triada. Pero aquí hay un punto que es importante que lo tengan en cuenta, y es que no vamos a tener una afectación masiva de la zona 1. Lo que nosotros vamos a ver es afectación en zona 3, o sea, alrededor de la vena central, con afectación y extensión hacia la zona 2. Los hepatocitos van a presentar cambios reactivos porque el virus se puede replicar dentro del hepatocito. No es un sitio principal, pero él se replica ahí. El hecho de que el virus se replique en el hepatocito, y cuando la replicación es muy avanzada, es lo que nos lleva hacia dengue grave por la falla hepática, a medida que se empiezan a romper esos hepatocitos. ¿Qué cosas me dicen a mí que los hepatocitos están siendo activada su replicación? Fácil. Nucleolos evidentes, cromatinas abiertas, reforzamiento de las membranas, binucleación, células grandes. Eso es lo que uno ve, y lo va a ver en todos los procesos de reactividad del hígado. Todo lo que me lleva a reactividad del hígado tiene esas mismas características: células grandes, nucleolos, cromatinas abiertas, reforzamiento de membranas. Eso es lo que uno ve. Pero el dengue tiene una característica particular, y es que produce una esteatosis mixta macro y microvesicular. El doctor Mantilla dice que es fácil de entenderlo como si lo pensaran en pompas de jabón, un jabón de barra que ustedes agarran y cojan la espuma y mírenla. Hay burbujitas más grandes y burbujitas más pequeñas, y dentro de las burbujas hay burbujas. Ese es el aspecto que coge el citoplasma del hepatocito que está infectado por dengue. Ese aspecto de vesículas de diferentes tamaños que uno ve al interior. Entonces, cuando usted coge todas esas características de ver la necrosis en la zona 3 con extensión a la zona 2, el aspecto de esteatosis macro y microvesicular, reactividad de las células de Kupffer, el infiltrado inflamatorio en la triada, sin afectación de zona 1. Cuando usted coge todo eso y lo pone en un paciente con síntomas de dengue, es altamente probable que ese paciente tenga dengue. ¿Sí? Entonces, esas son como las características histológicas que a uno lo orientan desde ese punto de vista. La mayoría de los otros órganos vamos a tener reactividad de macrófagos, es decir, yo puedo encontrar hiperplasia de macrófagos, un número aumentado de macrófagos en diferentes órganos, pulmón y corazón principalmente. El pulmón va a tener unas manifestaciones que para mi gusto son más importantes que la hiperplasia de los macrófagos, y es que la causa de muerte de un paciente con dengue puede ser la fuga plasmática. Tiene tanto derrame pleural que se produce atelectasia y el paciente se ahoga. Tiene tanta fuga plasmática que hace edema agudo de pulmón y el paciente se ahoga. ¿Sí? Entonces esas son las características que nosotros vamos a ver. Pero si ya tenemos un proceso de expansión de la infección y vamos a tener que el virus está en los macrófagos y vamos a tener que mostrar una respuesta, entonces yo voy a ver macrófagos aumentados y va a tener infiltrado inflamatorio a nivel intersticial. No es frecuente, pero sí puede ver. Y como tenemos una enfermedad que me puede producir trombocitopenia como una manifestación, puedo tener hemorragia intraalveolar como una manifestación. ¿Sí? Daño alveolar difuso con una hemorragia intraalveolar en estos casos. En el corazón no es frecuente, pero puede haber miocarditis también. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que es la miocarditis y la encefalitis por dengue no son hallazgos usuales, pero producen muerte rápidamente. Entonces, estos son los pacientes que supuestamente son sanos, que no tienen ninguna afectación en historia clínica previa, y hacen el proceso, hizo como una arritmia, hizo una molestia y se muere rápidamente por dengue, o tenía unos síntomas como inespecíficos y se muere. No es lo usual, es la presentación inusual. Usualmente cuando usted ve la miocarditis por dengue es que el paciente se murió rápidamente y no era lo esperado. Y lo mismo pasa con la encefalitis. Uno no ve de manera frecuente encefalitis por dengue. No hay meningitis por dengue. Y la manifestación a nivel del riñón es relacionada con fuga plasmática. Entonces lo que nosotros vamos a ver son necrosis tubular aguda y algunas manifestaciones derivadas de la fuga. O sea, acuérdense que el riñón necesita adecuada perfusión, y lo que nosotros vamos a ver es ahí. En todos lados podemos encontrar macrófagos que tengan la NS1, que es la que se aísla en los macrófagos.
que es la proteína de la cápside del virus, que es lo que nosotros vamos a encontrar. Y en el vaso lo que vamos a ver, que está descrito como casi que patognomónico, que no es frecuente, es ver macrófagos en la pulpa blanca en los centros germinales. Si recuerdan de inmunología, les explicaron la maduración de los linfocitos. ¿Sí? Algo de eso. Que los linfocitos nosotros lo que hacemos es entrenarlos, y en la medida que los entrenamos los sacamos a la periferia, lo vamos sacando del folículo hacia la periferia, porque es decir, ya los entrenamos, no nos van a atacar y los sacamos. Entonces yo nunca tengo macrófagos dentro del folículo, porque yo lo que tengo ahí son células dendríticas, no macrófagos. Pero cuando empiezan a aparecer macrófagos ahí adentro, es porque están llegando, los estoy metiendo yo para entrenarlos contra el virus. Entonces ese es un indicador de que el macrófago ahí adentro es porque hay un flavivirus rondante. No es específico de dengue, sino de flavivirus. Pero no es frecuente ni es fácil verlos, pero digamos que es lo que está escrito como patognomónico del dengue. ¿Preguntas hasta ahí? Ay, o sea que ustedes están traumatizados con dengue. Yo no digo nada, es que a mí Raquel me parecía una mujer tan inteligente. Pero todos hemos tenido ese problema, porque ella fue profesora mía y fue profesora de mis amigos. Yo viviera como microbiólogo toda la carrera. Entonces, todos tenemos ese problema, y a mí me parece ella una vieja tan brillante, que yo no sé por qué da esa sensación. O sea, yo siento que uno debería verla a ella y decir, Dios mío, gracias, me está dando clases esta mujer. Sí, yo no sé, pero todo el mundo tenemos un problema. Vamos a hablar un poquito de chikungunya. El chikungunya viene de una palabra que es de una tribu del África, que significa doblarse o caminar doblado. Y es debido a que esto le han puesto varios nombres, ¿no? En otro lado aparece como chikungunya con ñ, pero pues obviamente acuérdense que la ñ es una letra que es exclusiva del idioma español. Entonces evidentemente pues no puede ser chikungunya, tiene que ser chikungunya, pues no hay ñ. Entonces es un virus ARN, es un togavirus, o sea, es gigante ese virus, es un virus grandote. Estaba descrito por primera vez en 1952. Todos los virus siempre los han descrito por allá en el África y luego aparecen acá. Recuerden de todas formas que nosotros, lo que es África y Sudamérica, venimos de la misma origen, ¿no? Entonces yo sí siento que muchas de las cosas que tenemos en un lado y otro deben ser similares, porque en algún momento estuvimos fusionados. Dígame. Nada, usted no le puede poner ese tipo de cosas porque la reactividad del sistema inmune del niño menor de 1 año todavía no es la adecuada. Entonces, si usted le coloca la vacuna como utiliza virus atenuado, puede provocar un dengue hemorrágico en el niño. Es por eso, es por la reactividad del sistema inmune del bebé. Sí, exacto. Les preguntaron eso. Es una buena pregunta de qué es. O sea, porque el hecho se lo mencionó, que no se lo que la vacuna está y fue pregunta de examen. Sí, no. Por eso. Todavía no están, ¿no? En Colombia no ven. Al CDC no le gusta. El CDC promueve, pero no le gusta. Yo tengo una amiga que trabaja en el CDC en vigilancia. Y por ejemplo, aquí en Colombia hay mucha resistencia al uso de los mosquitos que producen esterilidad, de los mosquitos. O sea, traen una cepa de mosquitos para reemplazar los mosquitos que están. Y con eso hacemos que los mosquitos no nos piquen, sino que no puedan transmitir el dengue. O sea, infectan a los mosquitos con un virus para que sea incapaz de transmitir el dengue.
Entonces, a ellos no les gusta eso porque dice que las poblaciones son muy fluctuantes. En Bangladesh parece que fue lo que controló el proceso infeccioso porque ellos hicieron la introducción de eso. Pero aquí, en Latinoamérica en general, no les gusta la utilización de ese tipo de cosas. Si me queda tiempo les explico acerca de una teoría conspiracionista sobre Zika, pero vamos a ver. Con respecto a chikungunya, es importante que sepamos que este virus quedó permanente en nuestra zona, es decir, ya se presenta de manera regular. El año pasado en Colombia todavía hay casos reportados. Esta es la distribución del virus a nivel mundial. Sin embargo, es importante que sepan que nosotros en esta zona ya quedó de manera prevalente, o sea que siempre va a haber chikungunya, y por ese motivo es que siempre va a estar en los diferenciales. Aquí en Colombia, cualquier persona que le hagan una prueba para dengue, automáticamente le hacen prueba para Zika y chikungunya de manera obligatoria. El problema con esta enfermedad es que tenemos una fase aguda, una subaguda y una crónica. La aguda es la aparición de fiebre con rash, el dolor articular, pero ojo que esto está descrito como un dolor articular que es limitante. Le impide al paciente la sedestación. Duele mucho las rodillas, las caderas y las manos principalmente. Y produce mucho problema de limitación. O sea, si bien el dengue produce manifestaciones de dolor articular, no es tan severa como la de chikungunya. Esta se asocia también a mialgias, o sea, dolor de los músculos, y a cefalea, pero puede haber síntomas que pasen inadvertidos. El problema con esto, muchachos, es que esto tiene una enfermedad subaguda. El paciente, los síntomas ceden a los 7-10 días, pero puede aparecer un nuevo pico de dolor articular a las 4 semanas. Y es cuando empezamos a preocuparnos, porque es que a usted le puede dar chikungunya y si se le pasó, excelente, súper bien. Pero el problema es la reactividad inmunológica que produce la permanencia del virus en nosotros y puede provocar enfermedad crónica con brotes recurrentes más o menos entre 2 a 4 meses durante 1 año o 2 años. Y puede provocar en la fase subaguda y una fase permanente de lesión con artritis crónica descrita para pacientes que tuvieron esta enfermedad. Usualmente van a ser mujeres las más afectadas. En la fase posaguda puede terminar provocando alteraciones con focos de enfermedad aguda, con edema de la rodilla, con bursitis y tendinitis o con problemas de deformidad crónica en las fases ya más de la fase crónica a partir del 4º mes y el paciente termina con deformidad articular. Por reacción cruzada parece que activa todos los sistemas inmunológicos y favorece la aparición de enfermedades autoinmunes en las pacientes con una mayor prevalencia de aparición de tiroiditis de Hashimoto y de Sjögren en las pacientes que hicieron estas manifestaciones. Es como si el virus favoreciera que aparecieran las lesiones o que precipitara la aparición de estas condiciones en estas pacientes. Y mire, son pacientes relativamente jóvenes, o sea, en edad productiva, que es lo que siempre afecta al sistema, que se enferme la gente que produce. Con respecto al virus Zika, este sí es un clave virus. También se transmite por la transmisión de la Aedes aegypti. Esta tiene una serie de manifestaciones que son un poco o más atenuadas que el dengue. La cuestión con Zika es que produce mucha coriza, conjuntivitis y lesión alrededor de los ojos, se produce mucho irritación de la conjuntiva, edema conjuntival, irritación, inyección conjuntival, que es como muy característico en estos pacientes. Entonces, el dengue produce dolor, pero este produce conjuntivitis, entonces es llamativo. Los síntomas son usualmente más leves. Los pacientes, solamente 1 de cada 4 puede producir síntomas en los pacientes con Zika. Generalmente el Zika no debería producir una mayor complicación porque aparece como una enfermedad que tiene un proceso más tranquilo. Zika tiene un par de cosas que es importante resaltar, y uno es que hace transmisión sexual, produce prostatitis en los hombres y se puede transmitir debido a la secreción prostática.
Entonces, el hecho de que tenga esa transmisión sexual ya genera pues un evento llamativo y puede permanecer activo durante 2 meses o más en la próstata. Entonces hace que el periodo de transmisibilidad de este agente sea mucho más prolongado que en las pacientes. Y otro que es supremamente importante es que hace transmisión vertical, que esto es muy raro para los flavivirus, la transmisión vertical. Van a buscar en internet, van a conseguir que hay unos 2 casos reportados de dengue con transmisión vertical en la que el niño se enferma y ya. Pero es que el Zika, además de producir transmisión vertical, o sea, además de que el niño se enferme, estamos hablando de que produce deformaciones en el bebé. Es una enfermedad que produce lesión disruptiva en el feto y tiene manifestaciones específicas. Entonces, las características clínicas de los 3 hace que nosotros hagamos el mapeo siempre de los 3. Entonces, si un paciente tiene algunas características, usualmente nosotros pensamos en dengue, pero ellos hacen el mapeo de los 3 y usualmente llegan las 3 pruebas juntas. Con respecto al Zika, es importante, no produce manifestaciones específicas, solamente que puede llegar a producir Guillain-Barré. La verdad, la primera vez que se escuchó hablar de Zika fuera o sea, el virus lo detectaron de manera anecdótica estudiando un poco de dengue. Entonces encontraron y vieron, ay mira, acá hay otro flavivirus en esta persona que estaba enferma, ¿qué será? Entonces le dieron el nombre de Zika porque fue en ese bosque que lo aislaron, pero pues era una enfermedad atenuada y leve. Posteriormente, hacia el año 2008, apareció un nuevo pico en la Guyana que se dio rápidamente, pero el pico que se presentó en la Polinesia francesa fue el que llamó la atención porque demostró que había una alta incidencia, o mejor dicho, disparó las alarmas, fue porque provocaba Guillain-Barré. ¿Recuerden qué es Guillain-Barré? Es una manifestación que se produce en infecciones con algunos virus en las que hay una desmielinización ascendente y el paciente empieza a hacer una parálisis ascendente, ¿sí? Que puede ser tan grave que puede paralizar los músculos respiratorios y hacer que el paciente se muera. Los que son vallenatólogos me imagino que saben de Guillain-Barré porque ¿cómo se llama? El del diente Yo me desvié, por puta. Yo me desvié hasta el tubo eso y eso es una cosa de la que siempre hablan cuando hablan de este señor. Y esta enfermedad se relaciona con muchos virus, o sea, muchos virus pueden producir esa manifestación. La verdad es que esa manifestación se produce como una reacción cruzada hacia la cobertura de mielina, pero posteriormente vuelve y aparece la cobertura y la enfermedad cede. El problema es que si no está el tratamiento adecuado, es decir, si yo no tengo para poder soportar al paciente desde el punto de vista ventilatorio, el paciente se va a morir. Entonces, esta enfermedad Zika llamó la atención en el 2014, en la Polinesia, fue porque produjo eso. Hasta que en el 2016 empezaron los pobres de Brasil, en una provincia, a informar, Oli, tengo esta enfermedad aquí que ustedes me dicen que es nueva, pero que no produce sino un dengue leve, y resulta que a mí me llama la atención que las señoras que les dio esta cosa, me están naciendo los niños con microcefalia. No les creyeron. 6 meses después salió la alerta. Para cuando salió la alerta, ya teníamos Zika en Perú, Colombia, Venezuela, además de Brasil. Entonces ya teníamos una población de mujeres gestantes que habían estado expuestas por no haber generado la alerta. Ellos nos informaron, pero no podían y no tenían la capacidad de hacer la alerta. La microcefalia es la punta del iceberg, muchachos. Es la manifestación más severa y la que llamó la atención. La forma más severa del espectro se llama síndrome congénito de Zika y produce una manifestación en enfermedades en niños que se infectan antes de la semana, las mamás se infectan antes de la semana 24. Resulta que es que el Zika, la placenta es una cosa muy compleja, muchachos, todavía no la terminamos de entender, y resulta que la placenta es capaz de decir, no, pues yo no voy a entrar el dengue, suerte, a mí no me interesa, ni lo miran, ni lo cogen, ni nada. Pero con el Zika, por ejemplo, llega y dice, las células trofoblastos son células presentadoras de antígeno, y las cogen y dicen, oye, yo a usted no lo conozco, voy a presentárselo a mi macrófago, y en la placenta hay un macrófago que se llama células de Hofbauer, y él ya lo entra y lo presenta al macrófago, y el macrófago dice, no, yo tampoco lo conozco, y lo mete, y el virus se va y se mete al sistema nervioso central, no genera ningún tipo de respuesta.
Mientras que, por ejemplo, el citomegalovirus genera una respuesta inflamatoria en la placenta y vemos inflamación en la placenta producto del citomegalovirus. Pero con este no, este lo mete en forma silente. Eso hace con la hepatitis B también en la placenta. La placenta mete la hepatitis B y no genera ningún tipo de respuesta. El niño nace enfermo de hepatitis B y no hace nada. Pero el VIH es tan contagioso que es el VIH en contacto. Y el VIH, la placenta no lo mete. La placenta no deja pasar el VIH. El problema de la contagio de los niños de mamá VIH es el canal de parto, o sea, que el niño con los ojitos o con la boca se entre en contacto con las secreciones de la mamá, pero no es la placenta. Los niños con hijos de mamá VIH son sanos porque la transmisión solo ocurre en el momento del parto. Entonces, es bastante complejo. Este coso se mete y va a causar lesión a nivel de las motoneuronas. Provoca una enfermedad que se llama síndrome de aquinesia, hipoquinesia fetal. El niño no se mueve. Al no moverse el niño, vamos a tener las articulaciones fijas en posiciones anormales, porque no hay movilidad. Y los niños nacen de esta manera. Como no se mueven, no hay maduración del pulmón y nacen con hipoplasia pulmonar, que es lo que finalmente causa la muerte. Pero estas son las manifestaciones más severas. ¿Qué es lo que le pasa a ese sistema nervioso central en esos pacientes que van a tener esas alteraciones? Entonces, como la anomalía está en el proceso de infectar las células, las motoneuronas, el virus, no va a haber migración neuronal adecuada. Por lo tanto, el crecimiento de la masa encefálica y la formación de las capas que se tienen que formar durante el proceso de embriología no va a ocurrir. Y el niño va a tener una microencefalia, el cerebro va a ser mucho más chiquito. En la imagen se ve, pero pues te lo explico para que entiendan. Esto de aquí arriba, estos son ecografías. Ecografías de estos cerebros, porque de esa manera nosotros hicimos el estudio. Esta es la calota, o sea, el hueso. Y lo que están viendo ustedes acá, esto de aquí que se ve blanquito, es el reborde del encéfalo. El espacio negro que están viendo entre la calota y el encéfalo es el hueco que queda porque el encéfalo no crece al ritmo que tenía que crecer. Entonces el cerebro quedó más chiquito de la masa de la calota. Y eso es porque no hubo la suficiente maduración producto de ese proceso. Uno de los sitios que más se afecta es el cerebelo, porque la maduración cerebelosa ocurre de manera posterior. Y tan es así niños que hijos de mamá que tuvieron Zika sin necesidad de manifestaciones externas, es decir, sin necesidad que el niño tuviera microcefalia o alguna alteración, tienen problemas de motricidad fina y problemas con la propiocepción. Son niños que ustedes ven que nacieron con perímetros cefálicos normales, que tenían detección de las pruebas en la placenta, o sea que sí tuvieron transmisión de Zika. Y el niño nace y antes de los 2 o 3 años, las pruebas que han mostrado de fisioterapia, de los seguimientos que se les han hecho, usted le coloca vendas a estos niños y estos niños corren mucho. No son capaces de correr en línea recta por la alteración de la propiocepción. ¿Sí? Entonces hacen esa alteración de formaciones severas. La teoría conspirativa iba a que esto me alcanzo a devolver. La teoría conspirativa va en lo que yo les decía. Este virus era un virus atenuado que estaba muchas veces descrito en África sin que causara, ojo, porque yo se los di. Esto lo describieron en 1945 en África, y en África producía síntomas parecidos a dengue, pero leve. La primera descripción que se hizo adicional fue en la Polinesia, donde le describieron que se asociaba a Guillain-Barré. En África nunca habían descrito Guillain-Barré, y menos transmisión vertical. En la Polinesia se dieron cuenta que después sí provocó transmisión vertical. Esto es lo que les iba a mostrar. Fíjense la prevalencia, cómo están en ascenso los picos de presentación en Europa y Estados Unidos del dengue. La teoría conspirativa dice que ellos modificaron el virus Zika y lo intentaron probar en una población a ver cómo funcionaba para desplazar el dengue. Les cuento que funcionó. Entre el año 2015 y 2018 no hubo casi brotes de dengue. Lo que está pasando ahorita es completamente anormal con dengue. Entonces no sabemos si sea un rebote del desplazamiento que ocurrió por Zika. ¿Cómo apareció Zika en Latinoamérica? Todavía no sabemos. La teoría conspirativa dice que ellos nos modificaron el virus y nos lo hicieron acá para ver si lograban controlar sus poblaciones arriba. Pero es teoría conspirativa. Lógico y medio suena, sobre todo por lo que le digo, porque el dengue sí se desplazó.
Entre el año 2016 y el año 2019 nosotros no tuvimos picos de dengue, niños. No había dengue. Es increíble. O sea, el dengue casi que desapareció en nuestro medio y eso sí que es raro. En una zona prevalente como nosotros es súper raro. Por eso a mí siempre me ha parecido muy lógico, pero pues igual es teoría, ¿no? Eso nunca nos lo van a confirmar. Con respecto a esto es importante que ustedes sepan, porque yo me acuerdo, de entre las peleas y las cosas que yo he aprendido, es que la gente usualmente tiende a decir que no cuando es raro. La primera vez cuando yo vi un caso de estos de la ventriculomegalia, las calcificaciones, yo me acuerdo que yo dije, ajá, ¿y esto por qué no es rubeola congénita? Porque se parece. Pero también es importante para mí que ustedes sepan y contarles mi experiencia. Yo me dedico a patología perinatal y placentaria, es lo que me gusta hacer, es lo que yo he estado estudiando. Yo había visto casos de síndrome Pena-Schonier de esto, de hipoquinesia fetal, desde el año 2008 que empecé a estudiar patología, al 2016 que ocurrió el pico, yo había visto unos 4 o 5 casos de esto. Y los habíamos estudiado, habíamos hecho esos estudios genéticos porque era supremamente raro. Entre noviembre del año 2015 a abril del año 2016 me llegaron estos 8 casos. O sea, esto fue producto de Zika, 7 fueron Zika positivo, uno solo no se hizo porque no le tomaron las muestras. O sea, es una de las cosas bien llamativas que hay. Entonces yo, por eso la teoría conspirativa tiendo a pensar que sí, porque esto no es normal. O sea, esto debieron haberlo descrito antes en esos pueblos, porque es que esto es muy llamativo. Un niño que nazca así es una cosa que es muy llamativa. Viven a las poquitas horas, porque como hacen hipoplasia pulmonar, mira aquí la imagen del pulmón. Si ves, esta es la oreja costal, acá está el corazoncito, mira el pulmoncito como se ve chiquito. ¿Sí ves qué es esto? Solamente es ese pedacito de pulmón. Mira aquí lo mismo, acá está la oreja costal, mira que hace tanto que el diafragma se ve todo raro que los pulmones casi ni se ven. Entonces, como el pulmón no se llena porque los niños no hacen movimientos respiratorios en útero porque no tienen motor, no hacen esa función, los pulmones no se desarrollan y quedan con hipoplasia. Ellos se mueren una de las pocas formas. En este síndrome, o sea, en la forma más severa, esa es como la forma de la manifestación. Siguen habiendo casos de manera anecdótica, sí, siguen llegando, nunca en un pico tan específico, que esa es la otra también que nos explica. Llegó y desapareció. Aparece en pico, apareció, tuvimos ese boom tan horroroso y desapareció. ¿Sigue circulando? Sí, porque no podemos decir que no circula. Pero creo que el año pasado en todo el país solamente 100 casos hubo reportados de Zika. Entonces, como para que quede ahí para pensar, pero no mentiras, lo importante aquí era el dengue. Nos vemos, niños. Muchas gracias.